Mis hermanitos, muy buenos días. Que Dios me los bendiga, que la paz de Cristo sea con cada uno de ustedes. Estamos aquí nuevamente por cámara. Esperamos que todos estén bien, que ahí con su familia estén disfrutando de este tiempo juntos, esperando que hayan disfrutado de este tiempo que nos han permitido pasar con nuestra familia y asimismo bendecir a nuestra familia, orar juntos, platicar juntos, leer la palabra y simplemente meditar en su palabra, mis amados. Y creo que esto que está sucediendo para la gloria de Dios yo creo que cada uno de nosotros podemos presenciar y reconocer que Dios está en nuestro medio. En las últimas semanas hemos estado compartiendo, mis amados, celebrando la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y hay preguntas, ¿verdad?, que hablamos la semana pasada de la tumba, de ahí mismo, del lugar donde Jesucristo estaba sepultado. Como preguntas, ¿verdad?, de que se hicieron de la humanidad de la persona, de Jesucristo directamente y también aún del cielo, ¿verdad? La pregunta que resuena del cielo es: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y yo creo que al presenciar y al preguntar, mis amados, estas preguntas, Jesucristo, creo que estamos platicando de preguntas más allá de la tumba. Ya no en la tumba, ya no dentro de la tumba, sino Jesucristo ya no está allí. Jesucristo ya se ha presentado a varias personas y estamos hablando de preguntas que se han hecho, que Cristo Jesús hizo a las personas que estaban alrededor de Él, ahora que lo están viendo después de haber resucitado. Mis amados, en los 40 días que Jesús caminó sobre la tierra después de la resurrección, tuvo muchos encuentros con sus discípulos y con la gente que le rodeaba. Una de las cosas más importantes que yo puedo ver, mis amados, es que Jesucristo iba en busca de ellos. Ellos no andaban buscándole simplemente al tiempo que fue sepultado, al que iban a ir al sepulcro. Pero mis amados, ahora que Él ya no está allí, ahora que se han dado cuenta de que Jesucristo ya resucitó de entre los muertos, vemos que Él va en busca de sus discípulos, de la gente que le seguía, de la gente que estaba alrededor de ellos. Honestamente, mis amados, creo que esto fue para confirmar la fe de sus discípulos, de que que ellos fueran animados y que su fe fuera afirmada, para que ellos se dieran cuenta y probarles que lo que Él había compartido con ellos en palabra y en hechos era la verdad. Si acuerdan ustedes, la semana pasada, el ángel que estaba dentro de la tumba le dice a los que fueron a buscar a Jesús a la tumba, les dice: recuerden lo que Él dijo. El ángel proclamó, y era, mis amados, para que la gente que fue a buscarle lo vieran en vivo, que se dieran cuenta que el Cristo que había sido sepultado ya no estaba en la tumba. Y Jesucristo se acerca a los discípulos y a los que están alrededor de sus discípulos para confirmar su fe, para animarles, para afirmar esa fe que ellos habían puesto en Él. Los encuentros que Jesucristo tenía era para levantar el ánimo, era para que ellos fueran personas que estuvieran al tanto y que la fe de ellos fuera fortalecida al saber que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, aquel que venció la muerte, venía buscándoles para fortalecer esa fe que tenían ellos en Jesucristo. Cuando Jesús se presentaba, mis amados, había algo que sucedía, porque los discípulos no estaban esperando que Jesús entrara.
y él provocaba temor en medio de ellos. Así que cuando Cristo se presentaba delante de ellos, la frase que salía resonando era: paz a vosotros. Y solamente el príncipe de paz, aquel que es nuestra paz, aquel que nos da esa paz que pasa sobre todo entendimiento, esa paz que viene solamente de Él. Él vino a ser un bálsamo, o esa frase vino a ser un bálsamo de seguridad a los corazones de aquellos que estaban dentro del cuarto donde Jesús entraba sin abrir la puerta y sin la ventana, mi amado, porque Jesús atravesaba la pared. Y eso es lo que ellos no entendían. Eso es lo que ellos no comprendían dentro de sí. Paz a vosotros, porque provocaba en ellos temor. Ustedes han escuchado, ¿verdad?, de que muchas personas usan esa salutación como parte en la iglesia a veces. Paz, la paz de Dios, la paz del Señor. Jesucristo dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, mas yo os la doy. Y muchas veces como iglesia podemos saludarnos: la paz de Cristo, hermano. Y en este momento, hermano, vamos a considerar la primera pregunta. Estamos en el libro de Lucas, capítulo 24, del 36 en adelante. Y Jesucristo, mis amados, viene a donde están los discípulos. Los discípulos están platicando, están compartiendo de que ellos han visto al Maestro. Están regocijándose, están dando testimonio de que alguien de los que están allí presentes vieron al Maestro. Y en ese momento que están dando testimonio, que están platicando, Jesús entra al cuarto donde ellos están. Dice la palabra de esta manera: mientras que ellos aún hablaban estas cosas, Jesús se pone en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Qué bonito, mi amado, que Jesucristo entra y lo primero que les desea es paz. Ahora, estas personas, mis amados, tal vez estaban asustados, porque a lo mejor ellos estaban pensando que los romanos vendrían por ellos. Y estaban escondidos, estaban con las puertas atrancadas. Jesucristo entra y en medio de lo que estaban ellos pasando, Jesús les dice: paz a vosotros. Y entramos a la primera pregunta. Algo que Jesús ve y les dice, o les pregunta a los discípulos: ¿por qué estáis turbados? Mis amados, la presencia de Cristo en ese momento provocó en ellos turbación. Porque no sabían, hermano, lo que estaba sucediendo en la vida de ellos en ese momento. Estaban platicando de que habían visto al Maestro. El Maestro se pone delante de ellos y estaban turbados, mis amados, por la presencia de Jesús en medio, sin abrir la puerta. Déjeme decir una cosa, mi amado. Él está interesado en lo que le molesta a usted ahora. ¿Qué es lo que le está turbando a usted ahora? ¿Por qué es que estamos ansiosos en este día? Porque hay mucha gente que está aprensiva. Porque hay mucha gente que está afligida. ¿Por qué estamos turbados? ¿Qué es lo que nos molesta? Déjeme decir una cosa, mi amado. Jesucristo está interesado en que ustedes y yo podamos responder esta pregunta. ¿Qué es lo que nos pone ansiosos? ¿Qué es lo que nos pone a nosotros aprensivos? ¿O qué es lo que nos aflige? ¿Cuáles son las razones, mis amados? El por qué la familia, la persona, en este caso los discípulos, la iglesia a veces está turbada. Pues déjeme decirle, una de las primeras razones es la preocupación. Ustedes y yo muchas veces nos preocupamos
de cosas que ustedes y yo no tenemos nada de control, y muchas veces no puede la persona dormir, no puede ni comer, tiene pesadillas por la preocupación y está turbado. Y cuando eso sucede, mi amado, hemos quitado la vista de nuestra respuesta. Porque estamos rodeados de las cosas alrededor de nosotros y eso nos preocupa. Porque no tenemos el control y no podemos controlar. Está fuera de nuestro alcance. Preocupación. ¿Qué está pasando? ¿Me voy a enfermar? ¿Qué va a pasar si me enfermo? ¿Qué va a pasar? Hermanos, mis amados, estamos hablando de una incertidumbre. Mucha gente ha perdido su trabajo, han perdido su salud y muchos hasta su vida, mis amados. ¿Por qué estáis turbado? Jesucristo pregunta. Y yo creo, mi amado, que a Jesucristo le está esperando la respuesta. ¿Por qué estamos? ¿Estamos preocupados? ¿Estamos porque está todo incierto? Como que no tenemos nosotros al Señor de señores y al Rey de reyes en nuestro medio. Porque algo no está claro en nuestra mente. En otras palabras, no hay respuesta a mi preocupación ni mi incertidumbre. En otras palabras, está fuera de mi alcance. Y una de las cosas más fuertes, mis amados, que las razones por qué estamos turbados es por la incredulidad. Muchas veces no creemos la palabra de Dios. ¿Cuántas veces, mis amados, en la Biblia nos dice que ustedes y yo somos más que vencedores? Somos personas que somos hijos del Rey. No quiere decir que estamos exentos a no sufrir. No quiere decir que no nos vamos a enfermar, pero sí quiere decir que tenemos al sanador por excelencia. Quiere decir, mi amado, que nuestro Dios es fiel en medio de todo lo que está sucediendo. Pero muchas veces no creemos. Y una de las cosas que estaba pasando en la vida de los apóstoles, de la vida de los discípulos ahora, yo creo que estaban ellos batallando para creer. Si ustedes se acuerdan de la semana pasada, una de las cosas que resaltó es que cuando oyeron el testimonio de las personas que vieron al maestro o que oyeron del ángel que ya no está aquí, dice la palabra, y no le creyeron a las mujeres. No les creyeron. Y así, porque estaban incrédulos. Y en este momento Jesucristo se presenta y sucede algo, hermanos, que muchas veces el hombre necesita una explicación. Y no hay explicación para lo que está pasando. La única cosa es que Dios está en control y ustedes y yo estamos en sus manos, mis amados. Eso es lo bueno, lo bonito de todo esto. ¿Por qué estáis turbados? Si aquel que tiene el mundo en sus manos es nuestro Padre. Si aquel que le interesa cuántos cabellos tenemos en nuestra cabeza está al lado de nosotros. Si aquel que prometió que nunca nos va a dejar ni desamparará, hermanos, qué tremendo es que ustedes y yo podamos confiar en este Cristo. ¿Por qué estar ansiosos? ¿Por qué estar aprensivos? ¿Por qué estar afligidos cuando tenemos al autor de la vida, a Cristo Jesús? Mi amado, lo que sucede es que muchas veces la mente, dejamos que cosas entren a nuestra mente, y la mente, mi amado, es donde se pelean las batallas. Es bien necesario que ustedes y yo podamos tener cuidado lo que entra a nuestra mente. Que ustedes y yo podamos enfocar nuestro pensamiento, así como dice el canto, mi pensamiento eres tú. En medio de lo que está sucediendo alrededor, mi pensamiento eres tú. Tu palabra es mi pensamiento. Lo que tú dices es mi pensamiento. Mi amado, ¿por qué estar ansiosos si tenemos presente al poderoso gigante
que es nuestro Dios. Pero hay otra pregunta, mis amados, que necesitamos ver también. En ese mismo pasaje, hermanos, la segunda pregunta que se hace es: ¿por qué vienen a nuestros corazones estos pensamientos? Fíjense, hermanos, dice la palabra de Dios que Jesucristo se presenta, dice: paz a vosotros. Y en el versículo 37, mis amados, dice la palabra de Dios: entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían a un espíritu. Los discípulos, mis amados, Jesucristo se dirige a través de esta pregunta: ¿qué está sucediendo? ¿Por qué ustedes están pensando lo que están pensando? Jesucristo se dirige al temor en ellos. Se dirige directamente a que estaban asombrados a la apariencia que Jesús, y mis amados, Jesús ministraba a la necesidad inmediata de ellos. Tenían miedo. Y si vemos en la palabra, dice la palabra de Dios, Jesucristo hablando: mirad pues mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Y luego dice, los invita: palpen y vean. Porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo. Les está diciendo, ¿por qué están pensando? Porque ellos estaban pensando que, hermanos, ellos tal vez estaban pensando: ¿qué es esto? Y no, ¿quién es este? Porque no pudieron adaptar a lo que estaban viendo, mis amados, porque estaban tan atemorizados, estaban aterrorizados de lo que estaba sucediendo enfrente de ellos. Estaban, mis amados, podemos decir, perplejados. Había pensamientos contrarios. Estaban ellos pensando: ¿será o no será? ¿Es o no es? ¿Está jugando mi mente un juego? Mis amados, estaban perplejados. ¿Y cómo está el mundo en este día, mis amados? Mis amados, ¿quién la trae? No sabemos, ¿verdad? Andamos aquí, andamos allá y andamos atemorizados, andamos con miedo, andamos perplejados, por decirlo de esa manera. Y lo que sucede, hermanos, no era diferente a como los discípulos estaban obrando en esa hora. Así como nosotros hoy andamos perplejados. Mis amados, una de las cosas bien tremendas es que Jesucristo les dice: mirad, pero luego se presenta, dice, y les muestra las manos y los pies, y toquen, o sea, aquí están. Y dice la palabra de Dios que ellos, como ellos todavía de gozo, no le creían. Estaban peleando entre gozo y creer, entre creer lo que estaba sucediendo. Estaban ellos peleando. Por eso dice la palabra: ¿por qué vienen a nuestros corazones estos pensamientos? ¿Qué está pasando? Muchas veces cuando pasa una persona por problemas, es lo que sucede. Muchas veces estamos peleando con el mismo pensamiento. Mis amados, Jesucristo, aparte de que les muestra sus manos y sus pies y les dice: palpen y vean, el hermano se pone delante de ellos para que ellos miren: fíjense, yo soy el mismo Cristo que caminé con ustedes. Yo soy el mismo Cristo que fue llevado a la cruz del Calvario. Yo soy el mismo Cristo que fue crucificado. Yo soy el mismo Cristo que morí ahí en la cruz y me abajaron de la cruz, me sepultaron, pero 3 días después resucité de entre los muertos. Soy el mismo. Y además, para mostrarles que soy y que era a carne y hueso, mis amados, les pide a ellos que si tienen algo de comer. Qué tremendo, ¿no? Y dice la palabra de Dios, mis amados, en el capítulo 24, dice que entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Mi amado, y dice la palabra que no nada más se lo dieron, sino que él tomó ese bocado, y dice la palabra, y comió delante de ellos. Esto es, mi amado, para que ustedes y yo veamos que Jesucristo no resucitó en espíritu, sino también en cuerpo, en carne y hueso.
Y no es la primera vez que come aquí, sino que aquí, sino que está cuando lo invitan a tomar del bocado. Y la Biblia dice que tomó del pez asado y del panal de miel y comió delante de ellos. Pero mis amados, hay algo que Jesucristo les recuerda a ellos y a nosotros también. Las palabras que Él habló. En el versículo 44, mis amados, dice algo pero bien fuerte concerniente. Él dice, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, porque, fíjense hermanos, porque era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito. Los profetas escribieron, Moisés escribió, y mi amado, cuando Cristo muere, la vida de Jesucristo, mis amados, se cumplen arribita de 300 profecías en la vida de Jesús hasta este momento. Y dice la palabra que Él le recuerda, estas son las palabras que yo les hablé. Y dice que es necesario, mi amado, necesario que se cumpla todo lo que está escrito. Bien importante, mi amado, porque es bien tremendo la palabra de Dios. No es simplemente aquí estoy ahora, no, sino que se cumple lo que está escrito. Dice la palabra de Dios en la siguiente frase que dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Sus ojos fueron abiertos, su mente fue abierto, su corazón fue abierto. Y les dice, la siguiente frase dice, y era necesario que el Cristo padeciese para que se cumpliese lo que estaba escrito, mis amados. Que se cumpla lo que la palabra estaba diciendo. Era necesario que el Cristo, el Mesías, el enviado de Dios, padeciese. La Biblia dice, mis amados, en el capítulo 53 de Isaías, que Él era el Cordero de Dios, que Él era el sacrificio de Dios para la humanidad, que Él iba a derramar su sangre, que iba a placer, dice la palabra, y agradó a Dios quebrantarlo. Dios estaba feliz de que Él muriera por usted y por mí. Era necesario que el Cristo fuera a la cruz del Calvario. Era necesario, mi amado, que se cumpliese todo lo que está escrito. Pero también era necesario, mis hermanos, que resucitase de los muertos al tercer día. Qué tremenda palabra, mis amados. Que se cumpliese todo lo que está escrito. Jesucristo le dio a los fariseos una señal y les dice, yo les voy a dar esa señal que yo voy a estar en el corazón de la tierra por 3 días y 3 noches, pero al tercer día, para que se cumpliese lo que estaba escrito. En otras palabras, lo que está diciendo Jesucristo a los discípulos, miren, yo soy la prueba, yo soy la muestra de lo que estaba escrito, ahora se ha cumplido. Y luego dice, mi amado, dice que se predique el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. Qué tremendo privilegio, mis amados, tenemos. Qué tremenda oportunidad tenemos los discípulos en ese momento y ahora nosotros de predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados en el nombre de Jesús. Mis amados, ustedes y yo estamos aquí porque alguien fue fiel a predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados. Usted ahora es de Cristo porque alguien le relató a usted, alguien le predicó a usted, le compartió a usted el amor de Dios y el arrepentimiento y el perdón de pecados. Mis amados, qué privilegio tan grande tenemos nosotros. Dice la palabra, para que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre, para que se cumpliese lo que está escrito. Y luego dice, comenzando
desde Jerusalén. Jesucristo dice en Juan capítulo 1, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mis amados, qué tremendo. Dice, comenzando desde Jerusalén. Jesucristo hablando en el mismo tema a la iglesia, a los que estaban en el aposento alto, les dice bien claramente, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y dice, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Fíjense, hermanos, bien claramente Jesucristo dando la comisión, dice, comenzando desde Jerusalén. Qué precioso es, mi amado, porque nos dice en el versículo 48, mi amado, del capítulo 24, que ustedes y yo somos testigos de estas cosas. Jesús aparece delante de ellos y ellos son testigos de la resurrección de Cristo Jesús. Si vemos la palabra, mis amados, en esos 40 días Él apareció a más de 500 gentes. Es lo que dice la palabra. Así que hubo personas que eran testigos de la resurrección, de estas cosas. Y mi amado, dice la palabra, Jesucristo hablando a los discípulos que estaban allí con Él, a la gente que estaban allí con Él, yo enviaré la promesa de mi Padre a vosotros. Dice, esperen en Jerusalén. Yo enviaré la promesa de mi Padre, al Espíritu Santo. Dice, esperen allí hasta que seáis vestidos de poder desde lo alto. Mi amado, qué tremenda oportunidad está al frente de nosotros. Mis amados, qué tremendo palabra de Jesucristo para que se cumpliese todo lo que está escrito. Muchas profecías cumplidas, la palabra cumplida, Jesucristo enfrente de ellos ahora. Así que la pregunta resulta, hermano, o resurge nuevamente. ¿Por qué estáis turbados? ¿Y por qué pensáis así? Si tenemos a nuestro Dios en nuestro medio. Una palabra, mi amado. Emmanuel, Dios con nosotros. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Mis amados, Él ha prometido estar con nosotros en medio de la ansiedad, en medio de la aprensión, en medio de la aflicción, en medio de las preguntas. ¿Por qué estáis turbados? ¿Y por qué pensáis así? Mayor es el que está en vosotros que aquel que en el mundo está. Mi amado, esa es su palabra. Mi oración es que si usted no ha recibido a Cristo Jesús en su corazón, este sea el día donde usted invita a Jesús diciéndole, Señor, Padre, entra a mi corazón, sálvame, cámbiame, me arrepiento de mis pecados, entra a mi corazón, dame una vida nueva, transforma mi vida, ven y sé el Señor, el Salvador de mi vida en esta hora. Y dígale en el nombre de Jesús. Mi oración es que usted, si no conoce a Cristo, les entregue a Él, lo reciba y que Él sea su compañero de camino. Mi amado, en este día, ¿por qué estáis turbados? ¿Y por qué piensan así? ¿Por qué pensáis así? En esta semana, busque a Dios de una manera bien especial. Déjeme orar por usted. Mi Dios, te alabo y te bendigo. Padre, bendice a tu pueblo de una manera bien especial. Toca, Señor, a cada uno, a cada familia, Señor, que está dentro de esta predicación. Mi Dios, obra en cada corazón. Señor, y que tú vengas a ser la respuesta a toda turbación
y a todo pensamiento. Mi Dios, sé con tu pueblo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.